Nosotros estamos atentos de la sesión de mañana. La última, que de acuerdo con la ley podría presidir o encabezar, conducir la mesa directiva, que por cierto el Pleno le dio un encargo por un año, que por disposición expresa de la ley, en la hipótesis que ya se surtió, es decir, en el supuesto de que no se haya nombrado mesa directiva, que es el caso, podrá fungir hasta el 5 de septiembre del año legislativo. Por eso esta mesa directiva tiene toda la legalidad y toda la legitimidad para encabezar y dirigir los trabajos legislativos en la Cámara hasta mañana. Pero en el supuesto de que no se alcance en la sesión en cuyo orden del día deberá estar el nombramiento de la mesa directiva, que, dicho de paso, ya aprobó la Junta de Coordinación Política, incluidos los votos del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Ciudadano, es decir, solo hay una planilla, un bloque de diputadas y diputados. En el caso de que esto no alcanzara la mayoría calificada, estamos en la puerta de una crisis constitucional, que paradójicamente está siendo provocada por quienes de legisladores pretenden erigirse en secuestradores de una de las cámaras del Congreso de la Unión, que es uno de los poderes del Estado. En consecuencia, en lugar de estar pidiendo que se convoque a un diálogo extramuros, al presidente de la Junta de Coordinación Política, que lo sigue siendo, el diputado Martínez Neri, le correspondería convocar ya a la Junta de Coordinación Política, que es el espacio por excelencia para discutir y eventualmente acordar asuntos atinentes a la Cámara de Diputados. Por eso vemos como absurdo el planteamiento de que un secretario del gabinete presidencial pueda encabezar un diálogo que solo corresponde a los legisladores. Y así como los diputados, supongo que de cualquier fracción parlamentaria, no permitirían que los senadores resolvieran asuntos de nuestra competencia, nosotros no permitiremos que los senadores resuelvan al revés asuntos que solo atañen a los diputados. En otras palabras, la competencia que la Constitución y la ley establece para cada Cámara tendrá que ser escrupulosamente observada. Qué paradójico que propongan, que sin sentido, que haya mesas de diálogo, cuando todos estos mecanismos de intercambio de impresiones y de eventual negociación están previstos en la ley. Justamente de tener una mesa directiva oportunamente integrada, como consecuencia de la rendición del informe por parte del Ejecutivo, podrán venir el secretario de Gobernación y cualquier secretario aquí, según se decida, al Pleno o a comisiones de estudio y dictamen para discutir cualquiera de los asuntos de nuestra agenda. Y ya se ha convertido en iniciativas de ley, en propuestas de acuerdo, en la agenda política. Podremos discutir lo que sea, sí, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Que si la irresponsabilidad mostrada hasta ahora por diputados y diputadas de otras fracciones partidarias se sostiene, habrán puesto en crisis a un poder que en todos los años de la alternancia nunca se ha vivido o nunca se ha concretado la dificultad, aún en momentos asiagos como 1997, con el surgimiento del G4, o en 2006, ante la inicial intención de impedir la toma de protesta del presidente Calderón. Por eso queremos seguirle imprimiendo certeza jurídica a la actuación de las y los diputados, no solo para beneficio de los diputados. Es este el sitio donde estamos quienes representamos a la nación. En consecuencia,
es de una crasa irresponsabilidad y un planteamiento fuera de la ley, a presionar para que en una Cámara se diriman asuntos de la otra, y más aún traslucir las evidentes diferencias domésticas que tiene Acción Nacional y encontrar en este sitio la arena para poderlas discutir y eventualmente arreglar. Me parece que no es congruente con los principios y las posiciones históricamente esgrimidas por los partidos distintos del nuestro, que ahora pretenden impedir que se cumpla la ley. El artículo 17, numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso, que por cierto tiene prácticamente 18 años en vigor, que se emitió la Ley Orgánica en el inicio de la pluralidad, que como ustedes saben la Cámara de Diputados dejó de tener mayoría en un solo partido a partir de 97. Esta ley se diseñó justamente para garantizar los relevos, tanto en la Junta como en la mesa directiva, para evitar sobresaltos. El 17, el artículo 17 aludido, se refiere a la mesa directiva, a su integración, duración y elección. El numeral 7 dice lo siguiente: la elección de los integrantes de la mesa directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura, es el caso, este es el tercer año, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año del ejercicio que corresponda, y subrayo el verbo que viene, garantizando, que es imperativo, que la presidencia de la mesa directiva para tales ejercicios recaiga en orden decreciente en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. Aquí hay entonces un deber jurídico y un deber de congruencia política. El PRI, que es de los tres primeros partidos en orden, en función del número, pactó y honró en tiempo y forma sus compromisos para que la mesa directiva fuera ocupada respectivamente por el PRD, por el PAN, y ahora tienen que garantizar, subrayo, que la mesa directiva sea ocupada por nosotros porque jurídica y políticamente nos corresponde. Y esta actitud mezquina e irresponsable no la podemos tolerar. Por eso, si después de mañana no hay nueva mesa directiva, habrá acefalía, es decir, no habrá cabeza en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y la única responsabilidad recaerá exclusivamente en los grupos que no garanticen, como dice la ley, que esto ocurra. Sin adelantar detalles, por supuesto que esperamos que mañana ceda la irresponsabilidad y ceda presente la responsabilidad. Pero en el supuesto que no ocurra así, por supuesto que recurriremos a mecanismos de orden constitucional, que no es la controversia, que sé que algunos ya comentaron aquí. La controversia cabe cuando hay conflicto de competencias entre poderes del Estado o entre ámbitos de gobierno, pero no adelantar a vísperas. Encontraremos el mecanismo judicial constitucional para que no se siga subvirtiendo el orden constitucional y el orden legal, no solo en perjuicio del PRI, sino en perjuicio de la representación nacional. Es importante solo insistir que lo que queremos es que haya certeza jurídica en la representación nacional, certeza jurídica en la Cámara de Diputados, por supuesto también para el grupo parlamentario del PRI y para quienes integramos algo que hemos construido, que es una mayoría plural. Termino diciendo, ninguna de las exigencias de los secuestradores está en el resorte competencial de la Cámara
de Diputados. Así es que este poder constituido en el tiempo de la normalidad democrática debe seguir funcionando, y en el ámbito de la pluralidad discutir todo cuanto se necesite y se requiera. Y hago votos porque también podamos construir espacios de entendimiento por bien de los mexicanos. Pero si una expresión caprichosa, una consigna malintencionada de algún partido político y su dirigencia pretenden hacer que aquí se resuelvan sus problemas, se reivindiquen sus diferendos y pretendan lavar cara, se equivocaron de sitio. No permitiremos que ninguna autoridad extramuros de la Cámara de Diputados pretenda arreglar lo que nos corresponde en ejercicio de una especie de mayoría de edad política, lo que solo atañe a nosotros. Pretenden estirar peligrosamente la cuerda. Si la cuerda se rompe, será de su absoluta y única irresponsabilidad. Estoy a sus órdenes. Aun cuando la presidenta corresponda a uno de los partidos, una y dos, en insisto, estas posiciones irreductibles. Entonces, si mañana a las 12 de la noche, de acuerdo a la ley, concluye la actual mesa directiva, entonces, ¿qué sucede en los primeros minutos del miércoles? ¿Cuál es el escenario? Usted dice que no quiere aventurarse a decirlo, pero necesitamos conocerlo, porque las posturas que han mencionado los dos, pues, no se ve que puedan tener algún entendimiento. Gracias. Repito que quien debería estar convocando ahora mismo para establecer el diálogo, que es el vehículo para la construcción de acuerdos, es Martínez Neri. Pero en lugar de eso, escucho planteamientos fuera de lugar y fuera de toda racionalidad jurídica. Él será quien al final responda por lo que hizo o haya dejado de hacer. La presidenta de la mesa puede ejercer las facultades que le da la ley y el reglamento, no más. Por lo tanto, hacer llamados o invitaciones a diálogos fuera de la Cámara no tienen ningún asidero jurídico, no pueden darse. No es un asunto de voluntades políticas, debe ser una actuación estrictamente apegada a la ley. Si a las 0 horas, 1 minuto o 1 segundo del día 6 no hay mesa directiva, sencillamente no hay quien pueda ordenar los debates ni convocar a sesión de la Cámara de Diputados, porque hay una laguna legal. Se podría explorar, de hecho se ha escrito sobre esto, con la posibilidad de que la mesa de decanos tome la responsabilidad a su vez de convocar a una instalación de mesa como se hace al principio, pero es evidente que si no hay votos, de nada sirve, porque podría convocar en la rayita de lo jurídicamente correcto, pero con la voluntad de todos los integrantes de la Junta, o cuando menos de la mayoría simple. Pero insisto, de nada serviría que la mesa de decanos se arrogara la facultad de instalar la mesa, si cuando la mesa se ponga a la consideración de todos, la integración de la mesa, no da las 2/3 partes. Por eso, al final, se asoma ya un riesgo, un peligro de atentado contra las instituciones y una irresponsabilidad que advierto que no han medido lo suficiente quienes han promovido esta opción con actitud intransigente y absolutamente irresponsable. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Sí, buenas tardes. Diputado, le quisiera preguntar, ¿cuáles serían las opciones? Ya decía, la mesa de decanos no por tal cosa, ¿no? Porque a la hora no se... Perdón, la mesa de decanos solo podría contribuir a la instalación de la mesa. La mesa de decanos no puede conducir los debates, no tiene facultades para ello. Por lo tanto, su única tarea sería convocar al nombramiento de la mesa, cuya integración ya se votó en la Junta de Coordinación Política. Claro, la Junta puede eventualmente variar el contenido de la mesa,
de la integración de la mesa, pero siempre se requerirán los votos. Perdón, Sara. No, y entonces quedaría descartado, digamos, ese camino. ¿Cuál serían las opciones? Decía que recurrir a opciones judiciales, sería la acción de inconstitucionalidad, y preguntarle si usted ha hablado ya con Morena, que hasta ahora, bueno, no se ha sumado, al menos hasta ahora, con MC, PRD y el PAN en digamos, frente, si ha hablado con Morena para ver la posibilidad de conseguir los votos. Gracias. Nosotros hemos hablado con todos, y sé que el propio Marco Cortés dijo que mantenemos una posición de diálogo, sí, con todos. Lo que ocurre es que hay posiciones irreductibles. La nuestra tiene como fundamento la Constitución y la ley. O sea, un asunto que solo atañe a los diputados no se puede pretender arreglar fuera de la Cámara de Diputados. La Secretaría de Gobernación, que es la que tiene el vínculo institucional del Ejecutivo Federal con los otros poderes, por supuesto que lo mantiene, pero no es un mediador. En consecuencia, se equivocan al tratar de tocar puertas a las que no le corresponde. Subrayo, nunca la Cámara de Diputados ha vivido una crisis de esta naturaleza. Es evidente que antes del 97 era imposible tenerla, dada la hegemonía de mi partido. Pero si esta ley ha estado a prueba durante 18 años, y la ley se confeccionó para evitar crisis de esta naturaleza, para dar juego a opciones que, no teniendo la mayoría, deben tener posibilidad de presidir la mesa, y sería grave, porque estaría consignado en la historia parlamentaria y en la historia política, que el capricho, el sinsentido y el chantaje se hubieran impuesto por encima de la responsabilidad política, no solo con los partidos, con la nación. No hay más opciones que esas. No hay más opciones que esas, y si hay inmovilismo en la Cámara de Diputados porque no pueda funcionar, les hago esta precisión, sí hay Cámara, y también hay comisiones. O sea, las comisiones mantienen su funcionamiento, pero déjenme referir a algo que es inminente que ocurra: la entrega del paquete económico. El paquete económico se puede recibir en la Secretaría General. No es que la Secretaría General no se lo puede mandar a la mesa directiva porque no existe. Entonces, no puede empezar el análisis, el estudio del paquete económico por las comisiones, en principio, de ingresos y la de presupuesto, porque no tienen el documento. Es decir, aunque tengan un ejemplar, si no son los documentos secretos, pero no puede convocar a sesión ni puede iniciar el estudio porque la mesa directiva, que no existe, no le ha podido mandar nada, lo cual tiene un efecto colateral negativo para la economía, no del gobierno, no para las finanzas públicas, sino la economía del país, porque es una muy mala señal que que muestra signos de inestabilidad en las instituciones que con mucho esfuerzo han logrado hoy que la economía esté en mucho mejores condiciones. Enrique Méndez, de La Jornada. Diputado, buenas tardes. Diputados, perdón. El argumento que esgrimen los partidos que estuvieron antes que usted en esta sala de conferencias es el nombramiento del fiscal. Pero se están olvidando esos partidos que esto también deriva de la guerra que declaró Ricardo Anaya hace unos días contra el gobierno y contra el PRI. La pregunta es, entonces, si el Poder Legislativo puede estar, como usted dice, secuestrado por el interés de Ricardo Anaya de que no se le continúe investigando. Usted ya dijo que tendría que deslindarse la información que hay sobre este personaje, pero yo le quiero preguntar eso. El nombramiento del fiscal no es un asunto que esté en esta cancha legislativa. En consecuencia, cualquier admisión de que podemos hacernos cargo de ello acaba de ser siendo una tomadura de pelo. O sea, no nos corresponde la discusión. Ha dicho el secretario de Gobernación que no hay ni siquiera hoy la decisión de impulsar a tal o cual persona. Las versiones las han creado ellos. Y les quiero recordar, porque ustedes ya lo consignaron más de una vez, que fue Anaya quien votó la reforma que ahora rechaza. Y que además, congruentes ellos consigo mismos, estados como
Guanajuato, Querétaro tienen esta figura. En consecuencia, carecen de legitimidad al reclamar algo que en su momento sus argumentos y sus votos avalaron. Y efectivamente nos declararon una guerra que parece contra natura, porque la guerra es exactamente contraria a la política. Hablo de la guerra en sentido figurado, obviamente. Es decir, si la política es el vehículo para construir acuerdos, una declaración de guerra lo que hace es desmentir la condición de político del que esgrime el argumento. En consecuencia, hoy, que también es público y notorio que no hay un PAN, o dos, o tres, sino que el PAN se está pulverizando. Por lo tanto, yo creo que aquí deberá haber, hago votos, un bloque de panistas que en lugar de pensar en la coyuntura y en la defensa ciega de un dirigente que lo que quiere es ganar espacios de impunidad para evitar que las autoridades investiguen el patrimonio de su familia, tendría que instarlos a sentarse entre diputadas y diputados sin personajes externos y hacer un esfuerzo por conseguir acuerdos. Esto no los hace arriar banderas que puedan enarbolar en esta Cámara o en la otra, sencillamente que hace útil la tribuna de la Cámara, porque esto que hemos hablado, ellos y yo, quizás tendríamos que estar haciéndolo desde la tribuna de San Lázaro y no en este podio que es para tener encuentros informales con los medios de comunicación. Rolando Herrera, de Reforma. Diputado, yo quiero preguntarle cuando usted hace referencia a una solución constitucional, si esto implicaría la intervención de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Y tomando en cuenta que los tiempos judiciales no son precisamente muy expeditos, ¿cuál sería el recurso que utilizarían para que quedara congelada, digamos, mañana la sesión en vía de que se resuelva la interpretación que pudiera hacer la Corte? Empiezo por el final. No puede quedar congelada la sesión de mañana, no puede. O sea, la sesión de mañana ha de iniciar y ha de terminar en con las conclusiones o las decisiones que se tomen. No ha lugar. Insisto, receso y en la hipótesis. ¿Y quién reanuda del receso? A ver, está absolutamente descartado que si mañana hay un arreglo, ni haya receso, ni se declara en sesión permanente. Es jurídicamente imposible. Si mañana no hay cambio de mesa directiva o nombramiento de mesa directiva, no hay mesa directiva. Y en consecuencia, por la irresponsabilidad de los promoventes, al no haber mesa directiva, es una Cámara que no funciona para ningún efecto, No puede turnar asuntos a las comisiones, no puede recibir dictámenes de las comisiones, sencillamente no hay quien conduzca, no hay quien convoque. Por ello la crisis es real y esta generación de mexicanos, es más, nadie ha sido testigo de una crisis de este tamaño. Perdón por insistir, por eso hace 18 años se cambió la ley orgánica, para darle paso a una pluralidad que desde entonces se advertía que llegó para quedarse. Y los resultados de estos años lo han acreditado. Y mi opinión personalísima es que así seguirá, es decir, con grupos minoritarios, y si en algún momento algún grupo tiene mayoría, difícilmente será mayoría calificada. En consecuencia, una ley que se hizo pensando en que no hubiera ningún capricho, ninguna coyuntura que afectara la buena marcha de la Cámara, hoy la propia ley resulta insuficiente. Y claro que es la Corte, ojo, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Alguien me diría, pues este no es un asunto electoral, es un asunto de derechos políticos. Pero no voy a adelantar más, porque así lo decido. Lo que es cierto es que tendrá que ser, por supuesto, una instancia judicial superior, porque es lo coloquial, es un solo jalón. Es decir, es un análisis, una discusión y una decisión que puede tomar solo una autoridad judicial de esa envergadura.
Recuerden ustedes que las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inapelables, inatacables, como las del Pleno de la Corte. Es decir, no es una sola instancia, y es evidente, tiene razón, que son procedimientos nada sencillos ni breves, lo cual nos llevaría a suponer que pueden ser muchos los días o las semanas en las que, si no hay un cambio de actitud de esta serie de diputadas y diputados, puede mantenerse la Cámara secuestrada por quienes tendrían que ser sus orgullosos integrantes. Margarita Nicolás. Buenas tardes a los diputados. Diputado Camacho, le quiero preguntar, en este caso, el TRIFE va a decidir el día que se pueda instalar la mesa directiva, así como sucedió cuando los consejeros electorales, que dijo, o los nombran ustedes o los nombro yo, y así va a suceder en este caso. Y adelantándonos un poquito nada más. La segunda es, diputado, pareciera que los que estuvieron aquí, Marco Cortés, Martínez Neri y Clemente, pues exhibieron un poco su novatez, porque vemos con la ley en la mano, se echa por tierra todo esto. Y también preguntarle, el PRI concretamente, tanto Cámara de Diputados como el partido, ¿no tomará ninguna acción intervencionista ante sus homólogos sus correligionarios en el Senado de la República para que echaran atrás este nombramiento de Raúl de Cervantes? Y también el segundo transitorio que dicen los diputados que tendrían que dar marcha atrás para que ellos pudieran sentarse a dialogar. Gracias. Gracias, Margarita. Pues ya lo dijo usted, sí, exhiben novatez jurídica y política, porque son absolutamente inconducentes, son absolutamente fuera de lo legal y lo pertinente en política sus planteamientos. No quiero adelantar vísperas sobre el asunto judicial, pero algo tiene que ver con lo que usted comentó, que data de 2011, y no tiene que ver con controversias constitucionales ni acciones de inconstitucional, sino con JDC. Pero vamos a verlo. Lo que sí puedo decir es que si mañana no prospera, vamos a iniciar en forma paralela esa instancia, dado que puede tardarse. En consecuencia, la posibilidad de un arreglo político allí está, en la medida en que actúen con responsabilidad. Ahora bien, nosotros los priistas, partido que asume su compromiso con la legalidad y que acredita la capacidad de quienes integran a esta institución en lo jurídico y en lo político, por supuesto que tiene comunicación cotidiana, la tengo yo con Emilio Gamboa, la tengo yo con Enrique Ochoa, la tenemos los tres, pero este es un asunto de competencia precisa. Yo no permitiría que el Senado, la fracción priista del Senado, pretenda influir en las decisiones de los priistas de Cámara de Diputados. Por lo tanto, no me atrevo a hacer lo propio con las y los senadores. Y se habla del nombramiento de Raúl Cervantes. ¿Cuál nombramiento? No existe nombramiento alguno. Se ha ido construyendo una hipótesis a partir de supuestos o de cálculos que le hacen bien porque les dan motivos para pretextar a quienes tienen posiciones distintas. En consecuencia, es evidente que se trata de adelantar vísperas y, repito, sobre un asunto que hoy, sobre todo Ricardo Anaya y quienes hacen causa común con él, creo que cada día menos en el PAN, pretenden impulsar una posición política diametralmente distinta de la que Ricardo Anaya, que era hombre fuerte del panismo en Cámara de Diputados y presidente de la mesa, no solo impulsó, sino votó y le dio trámite. En consecuencia, ¿qué ocurrió? Pues que a él se le movieron las cosas al interior de su partido y ahora ve amenazadas sus pretensiones por una investigación periodística de la que con toda ligereza acusa al PRI. En consecuencia, insisto, que sus diferendos los arreglen en su casa, porque son domésticos, y que no metan en crisis a una Cámara que por su integración plural y diversa
requiere de consensos para funcionar. Sé también que dijo que no tenía objeción en la mesa directiva propuesta y en el propio Jorge Carlos Ramírez. Pues ya nomás eso faltaba. Si nosotros no le dijimos a quién propusiera, ellos tienen que garantizar que la presidencia directiva, la presidencia de la mesa directiva se instale, es su obligación legal y la están evadiendo, no con razones, con pretextos. Carlos Lara, de la Organización Editorial Mexicana. Diputado, buenas tardes, gracias. Bueno, ante lo que usted menciona y deja abierta la posibilidad entonces de que en las próximas horas se pudiera destrabar este asunto, esta crisis legislativa de las cuales los partidos de oposición los acusan a ustedes de ser partícipes y sobre todo, bueno, de ser los generadores de esta crisis por la pretensión de la imposición de este fiscal carnal. Entonces la cuestión sería, en las próximas horas, diputado, ¿usted vislumbra que se pueda destrabar este asunto, se le dé solución a esta crisis política dentro de la Cámara y rechaza entonces de manera categórica que sea el secretario de Gobernación el que venga a poner orden aquí entre ustedes los legisladores? El secretario no tiene que poner orden en un ámbito que no es de su competencia. El secretario es el operador de la política interior y él tiene sus propios asuntos. En consecuencia, ¿qué cosas tan absurdas y paradójicas? Por un lado acusan de que el Ejecutivo se está involucrando en un nombramiento que no le corresponde. Y ahora piden que el Ejecutivo lo resuelva. Pues ya no entendí. O sea, que el Ejecutivo se está metiendo en una decisión que es de los senadores. Y ahora piden que el Ejecutivo sea el mediador. Es que acusan y tal. Yo les estoy hablando con la ley en la mano y los hechos. O sea, ¿por qué supondría alguien en su sano juicio que la fracción priista de la Cámara de Diputados puede tomar una decisión que no le corresponde? O sea, encuentro absolutamente infundados, frágiles y evasivos los argumentos de quienes hace rato estuvieron en este mismo podio. Yo estoy acreditando lo que digo con los textos de la ley y apelando al cumplimiento de un deber ético político. Nosotros nunca pusimos ni siquiera en tela de juicio el derecho que tenían de sugerir al presidente o presidenta de la mesa directiva. ¿Por qué ahora, mezquinamente, injustificadamente, están impidiendo que uno de los nuestros, que por cierto, todos lo ponderan, lo hizo Marco Cortés el día primero, lo hizo públicamente también? ¿Por qué entonces lo impiden? Insisto, por un capricho, por una coyuntura y por una actitud absolutamente irresponsable, para pretender presionar a otras instancias. Lo dije ese día y lo digo ahora, si esa es la apuesta, se equivocaron de puerta y además se equivocan de estrategia, porque será la nación cuando se advierta la crisis en que metieron a la Cámara de Diputados y las consecuencias de no permitir que la representación nacional trabaje, y además se están perdiendo la posibilidad de que estos debates los demos en la tribuna, que es el espacio natural para hacerlo, y lo tenemos que hacer a hurtadillas porque nos están impidiendo el ejercicio cabal de un derecho. Vimos con Tania Rosas, de Imagen. Buenas tardes, diputados. Mucho se habla de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero quiero saber qué va a pasar con la Junta de Coordinación Política. También si hay secuestro, también en estos casos, si hay algún apartado donde diga también tiempos. Primero eso, y después, al afectarse el paquete económico, la entrega del paquete económico y pues lo que sigue,
de la aprobación, y también tengo entendido que también hay ultimátum para algunos nombramientos, como lo es el Contralor del Instituto de Transparencia, COFESE, entre otros, y FT me parece. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, en dado caso de que ya se esté afectando a otras instituciones, entonces estaría dispuesto el PRI legislativo en aceptar un diálogo con el secretario de Gobernación. Sabemos perfecto que pues son del mismo partido, pero pues son diferentes poderes de la Unión. Sí cree que entonces, en dado caso de que se afecte a varias instituciones, el secretario de Gobernación debería de venir a esta Cámara de Diputados a resolver una crisis que no es de su competencia. Gracias. Pues en la pregunta me dio la respuesta. Venir a resolver una crisis que no es de su competencia, pues no vendrá. No vendrá porque no le toca. Y porque además, otra vez, paradójicamente, actúan como menores de edad, quienes estuvieron antes que yo aquí. O sea, que les arreglen sus problemas, pues si son políticamente adultos, o eso supongo, para representarse a sí mismos. Y voy a la que sigue. El espacio natural para discutir estas cuestiones es la Jucopo. Yo no he recibido una convocatoria, a pesar de que se dijo que se podría tener hoy o mañana, para ver si hay un esfuerzo adicional. Recuerden que no puede ser presidente de un órgano y otro alguien del mismo partido. En consecuencia, la Junta la debe asumir Marco Cortés, y tampoco hemos nunca dicho que nosotros lo bloquearíamos. Le toca y le va a tocar. Pero en tanto Lupita Murguía sea la presidenta de la mesa, no puede asumir Marco. Entonces, hoy el presidente de la Junta es Martínez Neri. Ya le tendría que estar correspondiendo, en lugar de decir discursos desilvanados y sin ningún fundamento jurídico, ya tendría que estar convocando a la reunión de la Junta para hacer un esfuerzo adicional y conseguir un acuerdo que dije desde el primer día, y hoy lo repito, en los términos que lo están planteando, es absurdo, porque la Cámara de Diputados no puede decidir algo que no está en su resorte competencial, como la Cámara de Senadores no podría resolver algo que nos toca a nosotros. Es además absolutamente legal y es legítimo que cada Cámara reivindique sus facultades exclusivas. Este asunto del fiscal no es de nuestra atribución, es de ellos. Entonces, tienen que deducir sus argumentos y sus acciones con sus correligionarios, que creo que no les dan audiencia. En consecuencia, que lo resuelvan allá. Nosotros hemos estado desde el principio, hoy mismo y mañana, dispuestos a seguir dialogando. Perdón, y con eso voy a terminar, es una insensatez decir reiteradamente que si no se arregla aquí lo del fiscal, no habrá mesa. Pues entonces no habrá mesa y será de su absoluta irresponsabilidad. Y lo encuentro no solo desmesurado, sino lo encuentro ilógico, casi infantil. O sea, pidiendo peras al olmo, pidiendo que aquí se resuelva un asunto que no nos toca. No va a ocurrir. No sé cuántas veces se los tengo que decir, no va a ocurrir, no aquí. En consecuencia, el secuestro que han hecho de la Cámara me parece absolutamente rechazable, reprobable, incongruente, y además no los va a llevar absolutamente a ningún lado. Y si aquí pretenden recuperar espacios políticos que afuera están perdiendo por sus problemas internos, bueno, que busquen otro escenario. Aquí no lo van a encontrar. Aquí van a encontrar una fracción apegada a la ley que no pide más que lo que jurídica y políticamente le corresponde. Yo no he escuchado ni medio argumento para decir que no tenemos derecho a la mesa. No he escuchado ni medio argumento para objetar la calidad profesional y política de Jorge Carlos Ramírez Marín. En consecuencia, cuando alguien le pregunta
a los señores sobre la temperatura ambiente, nos contestan sobre el tráfico vehicular. O sea, esto es algo totalmente distinto. Aquí vamos a estar, hoy, mañana, en nuestras oficinas, en el Pleno, haciendo votos porque haya panistas, perredistas, emesistas con suficiente sentido de responsabilidad para que cumplan con la ley y con un deber ético y se normalice la vida institucional de la Cámara de Diputados y que demos todos los debates que quieran y que propongan todos los puntos de acuerdo que consideren y que hablen tan duro como quieran allá adentro, en la regularidad de la Cámara de Diputados, del Poder Legislativo de la Unión, que no tiene por qué estar secuestrado por quienes no tienen ninguna calidad para exigir que se arregle aquí lo que no le corresponde a esta Cámara. Gracias a todas y a todos. ¿Cuál es el plazo? Mañana. ¿Cuál es el plazo para pedir la intervención de la Suprema Corte? Para que pudiera ser ella la que nombre a la mesa. A ver, primero déjeme hacerle una presión, no la puede nombrar. No, es que no es o bueno, no, no, puede obligar, puede ordenarle a los diputados que la nombren, porque tenemos la obligación de garantizar, o sea, ojo, qué bueno, el Poder Judicial no puede nombrar, puede obligar a que se haga, y hay sanciones, porque si hay una obligación que alguien le impone y no hay mecanismos, entonces parecería letra muerta un llamado a misa. Eso no tiene plazo. Obviamente el sentido común nos dice, pues cuanto antes, mejor. Si aún, yo mismo lo dije, no es un trámite sencillo que se arregle de un día para otro. Me surge la duda entonces, si mañana, porque la ley del Congreso no dice qué pasa después de mañana. No, justamente. La pregunta sería, si mañana no hay acuerdo, nadie le pide a la Corte, oye, resuelve o interpone una controversia, Buena pregunta. ¿qué se tiene que hacer? Uno, controversia, ¿qué es? No. Dos, o si nadie le pide a la Corte, oye, interven porque esto está volteado, ¿no? ¿Existiría la posibilidad que si la Corte no interviene, este periodo legislativo, adiós? Sí, claro. Okay. Sí puede existir esa posibilidad. Claro que puede existir esta posibilidad de que la Cámara no funcione porque no tiene mesa directiva y en consecuencia no puede nadie convocar a las y los diputados a que discutan nada. No puede nadie turnar iniciativas, no puede nadie recibir dictámenes para llevarlos a la discusión. Claro que puede ser. Y viviríamos una crisis sin precedentes gracias al capricho de Acción Nacional y sus adláteres. Muchas gracias compañeros.